Amables televidentes de la hora con Gregory, buenas, ¿cómo están todos ustedes? Es grato para mí recibir la presencia hoy día de Juárez Castillo Semán, un hombre muy inteligente que con él puedo conversar sobre diferentes aspectos y prestarle mucha atención. Gracias por venir, Juárez. Muchas gracias, Gregory, y gracias por la inmerecida presentación, pero muy contento de estar por primera vez en tu espacio. Por primera vez. Y compartir con los amables televidentes sobre los temas de interés que puedan ser del programa. Quizás empecemos por la parte última, pero de lo primero, con el tema de Haití. Sí. Vamos a empezar por lo que hoy está sucediendo, Juárez. El gobierno dominicano empezó a aperturar de manera parcial lo que es el cruce fronterizo para comercio, algo debidamente controlado, es lo que se había establecido. Sí. Sorpresa, sorpresa, no quisieron en el día de hoy, no sabemos qué va a suceder mañana, entrar a nuestro territorio los haitianos, porque están ahora poniendo condiciones. A partir de ahí, que aparentaría ser el resultado de, me gustaría que nos desglosara ese aspecto, y luego sí, que hablemos de algo que manejas muy bien, el origen de toda esta situación. Claro. Fíjate, lo primero que hay que señalar en estos diagnósticos, los abogados, quizás, y mi condición de abogado es irreversible y vitalicia, siempre vemos las cosas causa-efecto. ¿Y qué es lo que puede ser síntoma de algo mayor? El problema del río Dajabón, que es evidente que lo que está tratando de hacer grupos oscuros muy truculentos de Haití es robarse el río Dajabón, para ponerlo en términos llanos, porque sería un dique derivador para enviar las aguas del río Dajabón hacia una cuenca que ellos tienen y regar toda la llanura de Marabarux y confesado por ellos mismos. Es un síntoma, no es la enfermedad. ¿El síntoma de qué? De que el Estado fallido de Haití está convertido en un caos infernal que su gobierno, comillas, nominal, que subsiste ahí, sobrevive ahí, no controla. En consecuencia, tiene incluso a veces que ponerse en la agenda de los que sí controlan ese problema, que son básicamente las bandas criminales poderosas, armadas, cientos de ellas, que tienen el respaldo de poderosas estructuras del narcotráfico internacional. No nos llamemos engaño. Es evidente. Ese es el poder real. De hecho, está clara el involucramiento a esos niveles cuando entre los sospechosos y hasta confesos culpables del homicidio de su presidente en su cama eran personas vinculadas al narcotráfico internacional y al sicariato del narcotráfico internacional. Es decir, no es para nadie un secreto de que en Haití controla el crimen, gobierna el crimen. En consecuencia, esa situación de querernos robar un río es algo muy común en un territorio que está totalmente caotizado. Y sobre todo para usarlo como un mecanismo de cohesión criminológica de la sociedad contra el odio ancestral que ha tenido Haití y toda por la historia y la trayectoria de su relación con República Dominicana desde 1804 prácticamente. Y más cuando nos ocuparon en 1822, vino la independencia nuestra y vinieron las guerras de independencia. En consecuencia, lo que pasa con Haití no es nada más, esto es un episodio, esto es un síntoma. Haití está en estado de disolución como Estado, valga la redundancia, desde hace más de 3, 4, 5 años. Sin embargo, se acentuó más con lo de Moss. Pero en el exterior accionan y reaccionan diplomáticamente a un nivel. No, ahí vamos. Que tengan siempre la estructura de poder tener una especie de padrinos internacionales que vienen por muchísimas vectores. Entre ellos, por ejemplo, la solidaridad que le brindan
otros países de África, países incluso en Estados Unidos, los famosos lobbies afroamericanos que son muy poderosos. Eso no significa que lo conviertan en Estado. El Estado se rige cuando un organismo jurídico puede controlar un territorio regularmente electo democráticamente. O hay veces que no está electo democráticamente, pero sí controla el territorio. Que no es el caso de ahora. Que no es el caso de Haití. Correcto. Pero eso está confesado por ellos mismos. Ellos son los que van, por ejemplo, al Consejo de Seguridad de ONU y le piden en la Asamblea Nacional, de la Asamblea Anual de ONU, que le intervengan para poder restaurar el control militarmente. Es decir, es el propio gobierno, entre comillas, que lo hace. Entonces, eso que cuando hablamos de abrir comercio, no abrir comercio, cerrar puertas, no abrir puertas, no es el Estado de Haití. Son los grupos truculentos que controlan criminalmente Haití, los que dicen lo que se va a hacer o no hacer. Por ejemplo, ayer desviaron el cauce del río Dajabón. ¿Qué significa eso? ¿No hay precedente? Eso ¿O hay en otros lugares precedentes? Eso significa que nos están demostrando gráficamente cuál ha sido siempre la intención. Ya. Que es robarnos el río Dajabón. Lo que decías hace unos momentos. Exactamente. ¿Y entonces qué hacer? Entonces República Dominicana ha hecho lo correcto. ¿Qué ha hecho República Dominicana? De entrada, desde el 2021, que ellos manifestaron el interés de hacerlo, el gobierno dominicano, por notas diplomáticas oficiales depositadas el 28 de abril y el 7 de julio del año 2021, manifestó su oposición radical a ese canal, porque entendía precisamente eso que ha pasado hoy, se ha comprobado hoy, que puede producir o va a producir sustraernos el cauce y robarnos el caudal del río Dajabón. Eso está oficialmente establecido desde el año 2021. De hecho, ellos pararon ese canal en el año 2021. ¿Quién lo paró? Un evento. Lo ordenó el presidente Moss antes de que lo mataran. ¿Coincidió con su asesinato? No, después. A él lo mataron 2 meses después. Ya él previamente había instruido que lo detuvieran. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Cancillería Dominicana, ordenada por el presidente de la República en declaraciones públicas del 10 de junio, 14 de junio, 17 de junio, 21 de junio, había dicho que bajo ninguna circunstancia la República Dominicana iba a permitir que se hiciera eso. ¿Qué hizo el presidente Bush? Que quería tener una buena relación con el presidente Abinader, que dicho sea de paso lo habían anunciado en una reunión que tuvieron en enero del 21. Ordenó que se parara. ¿Qué pasó? Eso quizás le generó muchísimo más, diríamos, mala voluntad de los grupos criminosos que están ahí, y acumulado a muchas otras causas, bueno, vamos a decir que fue nada más por esto, produjo que salieran de Moss por la vía más terrible, un asesinato brutal en su cama. Pero ¿qué pasa? El día que lo matan, 7 de julio del 2021, llega la segunda nota diplomática de nuestro gobierno diciendo que bajo ninguna circunstancia República Dominicana iba a permitir, porque violaba el tratado de 1929. Un paréntesis, Juárez. Hay un párrafo muy controversial que ha dado justificación o se ha sido tomado como excusa por los haitianos. Sí. Del acuerdo que en 2021 se firmó, que lo signó con su rúbrica Julio Ortega Tous. Como secretario de la Comisión Mixta Bilateral de este lado y un secretario de la Comisión Mixta Bilateral del otro lado. No los cancilleres. No, evidentemente no los cancilleres. Como informa Mendaz se ha dicho. Muy bien todo eso. Ahora, mi inquietud por la pregunta que te hago es la siguiente. Es interpretativo ese párrafo porque hablaba de que no nos oponía, que reconocíamos que no alteraba el curso del río ese canal. Entonces, ellos lo han utilizado a su favor como una anuencia
para ellos utilizar las aguas del río. Y eso es totalmente incorrecto por lo siguiente. ¿La firma estuvo correcta? No. Déjame explicarte. Ajá. En la comisión mixta bilateral se produce el 26 de mayo del año 2021. Correcto. Pero ya el gobierno dominicano, en nota diplomática oficial del 26 de abril del año 2021, de un mes y pico antes, Que lo hayas mencionado hace un momento. había dicho que bajo ninguna circunstancia Correcto. iba a permitir eso. ¿Qué pasa? Se produjo un conversatorio. En ese conversatorio que se hizo en el marco de la Comisión Mixta Bilateral, no con reunión de cancilleres, como mendazmente se ha querido decir, dice en los párrafos considerandos, no en la sección se acordó, porque en la sección se acordó se dice que se va a producir el manejo coordinado, consensuado, de acuerdo al Tratado de 1929. Si tú quieres, yo puedo enviarte el texto de la resolución para que tú veas que en la parte dispositiva de esa reunión, que dicho sea de paso, no era reunión ministerial, en consecuencia jamás en la vida podía comprometer al país en ese orden. Pero aún lo que se dice que se dijo ahí, no fue en la parte dispositiva, no. Y ese es un considerando. Porque en ese considerando donde se dice que de acuerdo a las informaciones técnicas que ha provisto la comisión presentada por Haití, República Dominicana ha admitido, de acuerdo a esa comisión, que es probable que no produzca el río, el cauce del río. Pero dice inmediatamente, se acordó someter al manejo consensuado eso, en virtud del 1929, y que todo se discute en la mesa hídrica. Evidentemente se ha manipulado el uso de ese considerando. Claro que sí, pero no solamente que sea manipulado, que luego Haití recibe la nota diplomática oficial firmada por el canciller por orden del presidente de la República, es decir, un mes y pico después. No es que es ahora que se le está diciendo eso. El 7 de julio, donde se le explicaba las razones por las que no podían, y entre las razones estaba porque desviaba el cauce del río. ¿Qué es lo que tú dices? Es la justificación original de la que intención. viola el tratado de 1929. Muy bien, pero que has indicado hace unos minutos que la motivación original de todo esto es verdaderamente lo que ayer sucedió, desviar el cauce del río. Ahora se comprobó por qué la nota diplomática del 7 de julio del 21 teníamos razón. Yeah. ¿Por qué? Porque eso que están haciendo ahí es para robarse el caudal del río. Por eso es que las medidas que ha tomado el gobierno actualmente, que nosotros cuando la analizamos, no la analizamos como medidas tomadas por el presidente Luis Abinader, que dicho sea de paso, distinguimos y apoyamos porque ha tenido la valentía de tomarlas. Es el presidente de la República Dominicana, que es la que está actuando en esta crisis internacional. La posición que nosotros defendemos es la posición de la República Dominicana, no del gobierno. Es del gobierno porque es la que los representa. Si fuera el presidente, si fuera otra persona la que la estuviera tomando, si son las correctas, nosotros tenemos la obligación, y gracias a Dios lo hemos hecho, de defenderla, independientemente de los méritos personales que el presidente tiene, porque se ha, como decimos en criollo, se ha amarrado el sable. En este caso ustedes apoyan las medidas. Totalmente. Sin ningún tipo de reservas. Al revés, nosotros quisiéramos que fueran más fuertes. Pero esta no es que no están. Vamos a analizarlas incluso en detalle, una por una, para que tú veas dónde se plantan desde el punto de vista constitucional y legal en nuestras absolutas medidas de soberanía. El presidente ha hecho lo correcto lo hizo en el 21. Y lo hizo. ¿Qué hizo el presidente en el 21? Luego de esa nota diplomática, Haití paró la construcción de ese canal. En consecuencia, no había por qué insistir más, porque Haití lo había parado. ¿Cuándo lo reanudan? Ahora, hace un mes y pico, 2 meses. ¿Por qué? Porque en Haití, como decíamos al principio, esto es un síntoma de la ingobernabilidad y del caos criminal que es el que controla Haití. Esos grupos son los que están haciendo esto. Obviamente el gobierno
haitiano que sobrevive ahí todavía no ha tenido la fuerza, ni creo que la vaya a tener, para marcarle distancia a esas turbulencias. Y por eso actúa en componenda con esas bandas como si tratara de algo igual. ¿Qué hizo el presidente? Lo que tenía que hacer. Un ultimátum. Primero, diplomático, porque lo llamaron a ellos a venir. Incluso ellos vinieron y hubo una reunión de 2 días en la Cancillería tratando de buscar las razones diplomáticas. Luego le advirtió de un cierre en Dajabón nada más. No le hicieron caso. Luego un cierre en toda la frontera. No le hicieron caso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lo que hizo. Bien, voy a dar lectura, Juárez. Sí. Sin interés en que pueda ni el televidente tampoco interpretarse o querer politizar este tema, pero como has planteado, y es conocido, Sí. el apoyo de ustedes, de Fuerza Nacional Progresista, a las medidas que ha tomado el presidente de la República, y que hay una parte de la población que en algunos momentos puede mencionar, bueno, pero que el cierre de la frontera. Entonces, voy a leer un par de párrafos de algo que en la noche de ayer escribió el doctor Leonel Fernández, Sí. que es una persona que ha tenido 12 años de experiencia en dirigir el país. Sí. O sea, es una parte de los que piensan diferente a algunas cosas que el presidente ha hecho en este momento. Entonces, Más que diferente. O sea, él se ha ido de abogado de los haitianos. en torno a eso, Juárez, como has planteado el apoyo a las decisiones que el gobierno, el presidente de la República, a las decisiones que él ha tomado, quiero, para el televidente que quizás necesariamente no esté 100% de acuerdo con lo que dices, leer un par de párrafos de un escrito que anoche el expresidente Leonel Fernández escribió sobre este particular. Doy lectura. Sí. Con informes de ese tipo y declaraciones como los de la Cancillería, ¿cómo creerle a este gobierno de que realmente actúa con seriedad en la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial? La disposición del presidente de la República, en medio de un gran despliegue militar, de cerrar la frontera con Haití por tiempo indefinido, hasta lograr la suspensión de la construcción del canal, ha constituido un grave error, dice el expresidente Fernández. Esto así, debido a que ante cualquier diferendo de carácter internacional, la primera opción de solución nunca sería la militar, sino la diplomática. Al adoptarse esta última, habría toda una secuencia de eventos, diálogos, acciones jurisdiccionales que concluirían necesariamente en una resolución pacífica de las controversias. O sea, una oposición al cierre militar de la frontera. Es muy triste ver la deriva que lamentablemente el presidente Fernández, que un expresidente Fernández con quien todos saben hemos tenido una relación por muchos años, política y personal, pero que se ha visto lesionada en los últimos meses, diríamos, por la deriva, diríamos, inexplicable que ha tenido. Número uno, cuando hizo una especie como de salto de garrocha política y fue a pactar nada más y nada menos que con el grupo de Danilo Medina y su grupo delincuencial, que tanto adversamos y que tanto daño le hizo al país y tan duro fue sacar del poder, precisamente él encabezando la coalición por la cual pudimos sacar. Pero luego, con esta situación de Haití, el presidente Fernández ha salido a ser una especie de defensor implícito de los agresores haitianos que construyen ese canal. ¿Y por qué lo digo? Porque él ahí en ese artículo que fue en el Observatorio de hoy resume una serie de situaciones que ha sostenido que son absolutamente falsas. Él sabe bien que en el año 2021 se produjo una oposición formal, diplomática, del Estado dominicano al Estado haitiano sobre ese canal. Lo que él dice que debe aplicarse primero. No, ahí voy, espérate, ahí voy. Número uno. En otra palabra, no es cierto que hubo una posición dual.
que en el 21 se dijo una cosa y ahora se dice otra, como él sostuvo nada más y nada menos que en Nueva York. Esa es la tesis de los haitianos. No fue así. No fue así, y se lo hemos demostrado en una forma. La nota diplomática del 7 de julio, que tiene 7 páginas, de República Dominicana, es una lección, diríamos, de diplomacia, de cómo se le puede oponer en virtud del Tratado del 29 a ese canal. Y se hizo. Y él la conoce porque nosotros la hemos publicado y se la hemos mandado a él. En otras palabras, seguirle vendiendo a los haitianos que hubo un cambio de posición es desacreditar las medidas. Pero algo peor, él dice que no se llegó a las medidas diplomáticas. En esta ocasión, es decir, en el 2023, se agotaron los canales diplomáticos, porque todo el mundo sabe que el presidente le dio un ultimátum, les pidió por las buenas que pararan. Es más, el gobierno de postalita que tienen allá al lado, al principio dijo que ellos no tenían que ver con eso, que eso eran grupos privados, para lavarse un poco las manos. Luego se les invitó, vinieron a una reunión de 2 días en la Cancillería, todo eso, pero el presidente lo sabe, porque el presidente Fernández lo sabe, porque todo eso salió por la prensa. ¿Cómo va a decir que no se agotaron los canales diplomáticos? Es más, cuando el presidente Abinader le da a ellos un ultimátum, le da un ultimátum escalonado, le dice, si no se produce la suspensión del canal para podernos sentar a que ellos nos expliquen que no va a derivar el cauce, porque siempre se le decía eso, vamos a cerrar la Jabón primero. Y cuando dijeron que no, vamos a cerrar la frontera completa, tienen un nuevo ultimátum. Es decir, él lo fue llevando en una forma total diplomática. ¿Qué pasa? Llega un momento donde si ellos no cumplen eso, el país tiene que demostrarles a ellos que va a reaccionar contra eso. ¿Y a quién es que se le está demostrando que va a reaccionar? ¿Al gobierno de Haití? No. Ese canal fue rodeado por bandas de criminales con ametralladoras que salían diciendo que el tal jefe de banda de ellos, del barbecue, decía que ellos iban a apoyar ese canal, incluso vociferándole a las tropas nuestras que estaban en la frontera. Es ante la presencia de bandas criminales vociferando y turbas enormes que hay en la frontera que se ordena el despliegue militar. Pero el presidente Fernández sabe eso. Lo que pasa es que él le quiere hacer la contra a las medidas, de que para tratar de afectarla politiqueramente al presidente Abinader, cuando en realidad está traicionando a la República Dominicana. Yo se lo digo y se lo digo de frente porque se lo hemos dicho en redes mucho. El presidente Leonel Fernández Reina, con lo que usted está haciendo, torpedeando en una forma, primero con falsedades, porque eso de que se les había autorizado el canal en el 2021 y luego se les cambió, eso es una falsedad. En el artículo ese que él publica el lunes, repite ahora una versión, porque dice que hubo una reunión de cancilleres, y en la declaración de cancilleres se puso eso de que no desviaba el río. Eso es mentira. Eso que es un considerando de la Comisión Mixta Bilateral, no reunión de cancilleres. La Cancillería le dijo a la Cancillería haitiana, que dicho sea de paso era Moss, era Claude Joseph, el presidente Moss y Claude Joseph el primer ministro, que no podían hacer ese canal. En consecuencia, él sabe que son falsedades. Pero eso le hace daño a la República Dominicana. Eso es traicionar la posición jurídica de la República Dominicana. Porque él le dijo eso en Nueva York. El expresidente de la República, 3 veces presidente, decir que República Dominicana, todo para tratar de afectar al presidente Abinader en una situación politiquera, le había admitido en el 2021 Haití ese canal. Por Dios. Y no puede quedar el margen de la duda de que él esté convencido de lo que dice y que está escribiendo y diciendo lo que él haría como presidente. Pero es que lo que él haría como presidente es una cosa y otra cosa es desacreditar, hacerle labor de zapa y socavar. El presidente Fernández, el expresidente Fernández, iba con la dirección ejecutiva completa de su partido a Dajabón a decir que estuvo mal el cierre de la frontera y la militarización de la frontera. El expresidente Fernández, usted iba a decir eso detrás, en las espaldas de las tropas nuestras, que están ahí enfrentando a las turbas haitianas que le están vociferando de todo, apoyadas por las bandas criminales
que apoya el narcotráfico internacional. Entonces usted iba a Dajabón a decir eso que usted dice, y eso no es una labor de Zapa, es la retaguardia de nuestras tropas. ¿Por qué se canceló esa visita? ¿Tienes porque hubo un repudio popular y ellos se dieron cuenta de que iba a ser el hazmerreír. Dicho sea de paso, si hubiera ido, hubiera sido el hazmerreír del mundo con esa prédica. ¿Por qué? Porque ese mismo día aprobó el Consejo Nacional de Seguridad el envío de una fuerza militar de intervención a Haití. Entonces usted quiere que le abramos la frontera en premio a esas bandas criminales que se quieren robar el río de Dajabón. Usted quiere que le abramos la frontera dominicana, le quitemos los guardias porque ellos se van a sentir ofendidos y el nacionalismo haitiano se va a encender. El odio de los haitianos hacia la República Dominicana es desde la creación del Estado haitiano. No, ellos no se unifican ni que por un canal o no un canal. Ellos se unifican porque quieren absorber y disolver a la República Dominicana y usted lo sabe bien. Hoy están el que le hace juego a eso, y trata de desacreditar, hacer labor de zapa, apocar, desmeritar las medidas que la República Dominicana toma, no el gobierno, la República Dominicana toma, está traicionando a la República Dominicana. Y yo se lo digo con toda cosa, porque lo creo. Y él no puede alegar ignorancia, porque la nota diplomática del gobierno, es más, nosotros le hemos publicado todas las noticias de declaraciones que te voy a enviar para que la pongamos. Es muy probable que la podamos poner. Del presidente de la República, 10 de junio, 14 de junio, 17 de junio, y hasta del propio canciller, que ustedes saben, nosotros hemos enfrentado mucho al canciller en muchísimas de sus actividades, pero en la manera en que manejó, por orden del presidente, la crisis en el 2021 y ahora, no podemos decir lo mismo, dice porque tenemos con él personalmente alguna situación de cuestionamiento. No es el canciller, no es Roberto Álvarez, es el canciller de la República Dominicana. Y si está haciendo lo correcto, nosotros tenemos que apoyar. Vamos. El presidente Fernández sabía de esos titulares. Sin embargo, a él le conviene tirar que el gobierno dominicano lo que hizo fue que le sacó la lengua a Haití, le dijo una cosa en el 2021 y ahora le quiere salir con otra. Eso es totalmente defraudatorio a los intereses nacionales de la República Dominicana, porque eso no es cierto. Bien, planteada esa posición muy específica, muy clara. Hacemos una pausa. Juárez Castillo retorna con todos ustedes en unos instantes.